Hola nuevamente a todos. En esta semana revisaremos la unidad 2, elementos de gamificación, mecánicas dinámicas y las insignias. Empecemos. Dentro de la gamificación existen dos elementos muy importantes categorizados en mecánicas y dinámicas. ¿Qué son las mecánicas? La aplicación de mecánicas de juego a una actividad no lúdica permite crear una serie de experiencias de usuario que enriquecen la actividad, aportando un mayor atractivo y motivación a la materia gamificada. Dentro de un entorno gamificado se pueden utilizar puntajes, ranking, barras de progreso, insignias, grupos, niveles, misiones, bonus, etc. Todos estos elementos nos permiten llevar de mejor manera un entorno gamificado. ¿Qué son las insignias? Una insignia es un símbolo o un indicador de un logro, habilidad, cualidad o interés de un individuo. Desde los chicos y chicas de los Scouts, las escuelas de buceo o los más recientes juegos populares de geolocalización como Foursquare, las insignias se han utilizado con éxito para establecer objetivos, motivar comportamientos, representar logros y comunicar éxitos en muchos contextos. Un sistema de insignias está compuesto por tres elementos: el emisor, el receptor y el visualizador. El emisor por lo general corresponde a una institución, organización o simplemente a un tutor. En cambio, el receptor se refiere a los estudiantes en sí, quienes podrán ir obteniendo sus insignias. En este caso podemos ver un ejemplo de un perfil y las insignias que ha obtenido. Y en cuanto a visualizador, algo común podría ser las redes sociales que permiten compartir nuestras insignias obtenidas. Ahora revisaremos otro elemento que son las dinámicas. Las dinámicas de juego son aquellas necesidades e inquietudes humanas que motivan a las personas. Para alcanzarlas se realizan distintas mecánicas de juego. Dentro de las dinámicas se puede mencionar la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, aunque esto lo revisaremos más a detalle en la unidad 3. ¿Qué es la motivación extrínseca? Es quien busca la recompensa, la remuneración, una calificación o un premio. No necesariamente puede ser divertida. Por su parte, la motivación intrínseca, la recompensa en sí es la actividad. Normalmente eso se puede asociar a la teoría de la autodeterminación. La principal diferencia entre ambas es que la extrínseca se mueve bajo un objetivo en sí de conseguir algo extra. En cambio, la motivación intrínseca se refiere a que el individuo en sí desea realizar la actividad por sí mismo, sin necesidad de ninguna recompensa o algo extra que se le ofrezca. Ejemplos de motivación extrínseca podría ser el obtener un descuento por comprar ciertos productos. En cuanto a motivación intrínseca, podría ser un deportista que practica deporte porque le apasiona. ¿Cuál es el valor de las insignias? Asumiendo que para potenciar los logros educativos a través de un sistema de insignias, previamente es necesario tener definido nuestro modelo pedagógico. Su utilidad podría concretarse en los siguientes aspectos. Las insignias pueden servir para orientar y establecer metas, para confirmar el estatus y la afirmación, establecer grupos de afinidad o de interés y retener el aprendizaje. ¿Cuál es la relación de las mecánicas con las dinámicas? Ejemplos de elementos de mecánicas relacionados a las dinámicas. Los puntos pueden ser como una recompensa en las dinámicas, los niveles definir un estatus, los premios y las insignias definir un logro, los bienes virtuales definir la autoexpresión, las clasificaciones definir que yo soy competente, los desafíos mostrar algo de altruismo y los retos mostrar autonomía. Para concluir, vamos a mostrar las técnicas favoritas y menos recomendadas en ciertos ámbitos de la gamificación. Se muestran como tendencias favoritas las técnicas de progreso y niveles, marcadores, avatares y perfiles y los bonos virtuales. Estos elementos son muy utilizados en cuanto a redes sociales o aplicaciones móviles, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito educativo. ¿Qué técnicas no son recomendadas en ciertos ámbitos?
pues podría ser la competencia contra amigos, los regalos virtuales y las narrativas extensas. Cualquier duda o comentario, no dudes en escribirnos.